Bueno, aquí no está con los valores actualizados, pero aquí sí. Así que nos vamos a guiar mejor de lo que tengo aquí. Bueno, aquí tenemos como referencia la imagen del diagrama de bloques que habíamos creado. Y aquí tenemos lo mismo, pero con un poquito más de cositas. Pero vamos a ir analizándolo parte por parte. Bueno, aquí tenemos el voltaje de armadura que entra, ¿verdad? La corriente de armadura, el K por phi, que entra como torque de la máquina. Bueno, aquí yo lo agregué al scoop para que podamos ver el torque y podamos ver cómo se relaciona con la evolución de la velocidad para tener como un análisis más completo. Tenemos aquí el torque de carga que entra para restarse con el de la máquina, como habíamos visto en el modelo, y también lo agregué para ver, porque hay una parte donde tenemos que ver el efecto del torque de la carga, entonces también lo agregué a un mouse para que se grafique junto con la velocidad y en el scoop podamos ver el efecto. Entonces aquí nos va a salir la velocidad de la máquina, aquí se va a retroalimentar, se va a multiplicar por la constante K por phi y va a entrar como Fm inducida a restarse con el voltaje de armadura para comenzar con el ciclo nuevamente, ¿verdad? Y tenemos aquí que la velocidad de la máquina, bueno, si observamos los datos que nos dan, bueno, si observamos los datos que aquí determiné, vamos a tener que la velocidad que nos va a entregar el sistema va a estar en radianes por segundo. Y yo como quiero trabajar en RPM, aquí le hago una ganancia que va a ser básicamente un valor por el que se va a multiplicar, al igual que aquí, pero esta vez se va a multiplicar por el factor conversor desde radianes a RPM, ¿verdad? Bueno, aquí lo tengo con su torque nominal, o sea, con su torque de carga nominal, y si yo lo acciono y reviso, voy a tener efectivamente, bueno, aquí voy a hacer un pequeño cambio para que aquí torque de carga lo vamos a representar con otro color para que no se nos confunda con la velocidad. ¿Ya? Aquí tenemos la leyenda, torque de la máquina, la velocidad de la máquina. Y si observamos aquí, yo determiné un torque que no se aplica automáticamente, o sea, no se aplica al segundo cero. Si nos fijamos aquí, yo puedo con esta herramienta acercarme y aquí en el segundo 1 es donde se aplica el torque. Y si ahora volvemos, en ese segundo tengo un pico, un pico de funcionamiento de la velocidad. ¿Y por qué? Porque aquí la velocidad va teniendo su funcionamiento normal, ¿sí? Porque, a ver, vamos a hacer la prueba primero en vacío, ¿ok? Como si no hubiese torque de carga. Ya, vamos a ver de cero. Tenemos todo tal cual. Y si observamos, cuando el torque de carga es cero, la velocidad de la máquina evoluciona de forma normal hasta llegar a su estado estacionario, que ese estado va a tener un valor aproximado como de 1750 RPM, ¿ok? Entonces si observamos, cuando no hay torque de carga, el funcionamiento es normal. Aquí la corriente tiene un pequeño sobresalto, o sea, perdón, el torque, que bueno, también depende de la corriente. El torque aquí tiene un pequeño sobresalto, que va a ser ¿por qué? Porque el torque primero necesita un impulso para poder romper, como habíamos dicho, con la inercia del sistema, ¿verdad? Entonces genera ese impulso hasta que el sistema llega a su estado estacionario y el torque también puede llegar a su estado estacionario. ¿Por qué? Porque ya no hay perturbación. Si hubiese una perturbación sería diferente, como habíamos visto antes. Y aquí también como extra voy a agregar aquí, voy a hacer que junto con el torque se grafique la corriente.
tengo que hacer aquí un mux. Que también quiero ver la corriente, ¿por qué? Porque podemos ver la corriente de partida, que igual es un parámetro interesante de analizar. Ya, aquí con el mux se nos van a graficar las dos cositas y yo aquí le puedo poner un nombre, corriente de armadura, ok. Entonces aquí tengo eso, ya, lo voy a dejar así nomás, ahí está. Entonces acciono y entro al scoop. Bien, esto es lo que me interesaba. Si se fijan, en la parte del arranque podemos ver que la corriente de armadura crece. ¿Y por qué el torque es tan chiquitito? Porque la constante por la que se multiplica la corriente es 0,1. Así que tiene sentido que sea tan chiquitito el torque con respecto a la corriente, ¿verdad? Y bueno, como tenemos la máquina en vacío, la sobrecarga de corriente no es tan fuerte, pero bueno, ahí vamos a ir viendo por cada caso cómo va a ir evolucionando esto. Bueno, ya habiendo entendido cómo está generado este sistema, vamos a comenzar con la experiencia de simulación. Vamos a tener el caso 1, donde vamos a ver el efecto del roce mecánico. Como habíamos dicho antes, el roce mecánico de la máquina está relacionado a la parte, como dice su nombre, mecánica de la máquina, ¿verdad? Que es la parte donde está la carga, tiene que ver con el roce entre las piezas de la máquina, del eje, de los rodamientos, etc. Entonces vamos a ver dos situaciones, cuando tenemos carga nominal y cuando tenemos vacío. Primero vamos a ver el vacío, ya que ya tenemos preparado el vacío aquí. Y voy a ir colocando las cositas en un Word. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el Word y tenemos el caso 1 y tenemos el 1.1. Esto para que para ir guardando registro y que después podamos ir comparando si es necesario. Ok, entonces en el primer caso, o sea, en la primera parte del primer caso, tenemos el motor en vacío y B igual a 0. Entonces voy hacia el Simulink y el B, ¿en qué parte estaba? Aquí está la corriente de armadura y aquí está la velocidad. Esto es R de armadura, o sea, 1 partido en la inductancia de armadura por S más la resistencia de armadura. Y aquí tenemos la velocidad de la máquina igual a 1 partido por la inercia por S más el coeficiente de roce. O sea que aquí hay que cambiar la cosa, ¿verdad? Este numerito, el que no está multiplicado por S, corresponde al coeficiente de roce. Entonces ahí lo puse en 0. Tenemos el torque de carga en 0 y arrancamos. Revisamos el scoop y claramente hubo un cambio, ¿verdad? Tenemos que, bueno, aquí le voy a aumentar el tiempo de simulación. Bueno, podemos ver que en comparación, no sé si lo recuerdan, pero ya, solo para hacer la comparación, cuando teníamos la inercia, o sea, el coeficiente de roce, la corriente de partida, si se fijan, es muchísimo más grande. O sea, no muchísimo, pero en el estado estacionario resulta ser más grande, llega casi a 200. Y cuando eliminamos el coeficiente de roce y lo dejamos en 0, nos da una corriente de partida no tan alta, la velocidad sube suavemente y en estado estacionario esta corriente de armadura baja. ¿Y por qué baja? De tal forma, porque primero no hay carga, estamos en vacío, y segundo no hay roce.
Ojalá no existieran roce en la vida, porque el roce genera demasiados problemas en ocasiones. En el caso de máquinas, sí genera problemas porque genera pérdida de potencia activa. Y además, cuando hay roce, la máquina necesita más corriente para funcionar, porque como hay roce, aparte de romper con la inercia, también hay que romper con las fuerzas de roce, porque recordemos que las fuerzas de roce son las que se oponen al movimiento. Entonces, por esa razón es que la corriente como que casi que se va a cero, porque a largo plazo, como dije, lo que le interesa a la máquina por ahora es romper con la inercia. Claramente necesita una corriente alta para romper con la inercia para poder hacer el arranque, ¿verdad? Pero después a largo plazo como que la máquina ya se va a mover, como no hay roce y no hay nada que se oponga al movimiento, como que la máquina dice, ah, ya está funcionando, no hay roce, bueno, descanso. Entonces, por esa razón es que básicamente la corriente, por así decirlo, desaparece. Porque ya no hay nada que accionar, no hay nada que superar. Entonces se va a descansar y la máquina funciona en sus valores normales. Bueno, si nos fijamos, la velocidad se va... No, ¿qué valores normales? La velocidad se va muy fuerte. Si se fijan, aquí tenemos por 10 elevado a la 3 y tenemos 10,5 por 10 elevado a la 3, tenemos una velocidad como de 10.000. O sea, como que la máquina se nos fue. No, esa máquina se embaló. Entonces, no está en sus valores normales. Así que ese es el caso cuando no hay roce. Un caso muy fantasioso. Recuperamos nuestro roce y ¿qué nos pedían? Bueno, seguimos en vacío, pero esta vez recuperamos nuestro roce. Ay, no le saqué pantallazo a las gráficas. Entonces le saco pantallazo a la gráfica y tenemos nuestro caso 1.1, ¿verdad? Vamos a tener el caso 1.2, que es cuando le devolvemos su valor al coeficiente de roce, en este caso 0,1, y arrancamos. ¿Qué pasó? Uy, se me puso lento el computador. Ay, no. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Me había asustado. Ok. Aquí tenemos que ahora sí volvemos a la normalidad un poco. Tenemos un valor de velocidad más razonable, eh, aproximadamente 1600 revoluciones no, 1750 revoluciones por minuto. Y en cuanto a la corriente de armadura, bueno, la corriente de armadura esta vez tiene que mantener su valor, ¿verdad? Porque ahora sí que la máquina necesita una constante alimentación, ¿verdad? Porque ya ahora sí hay roce, así que efectivamente necesita romper con ciertas fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces, de nuevo no saqué el pantallazo, agarro y pego. Y vamos al 1.3. Para el 1.3 nos piden motor con carga nominal y V igual a 0. Habíamos dicho que nuestra carga nominal iba a ser 10 Nm. Entonces, vamos aquí. Ay, ahí no. Vamos aquí, cierro y voy aquí a mi escalón. Para poder notar el efecto, yo no voy a hacer que empiece en 0, porque si empieza en 0, como que mi simulación va a ser básicamente un motor ya con carga. Pero yo quiero ver qué pasa si el motor está en vacío y se le aplica una carga. Entonces yo le pongo 10. Ay, no. Aquí le pongo, bueno, a los 2 segundos va a pasar y le pongo una carga de 10. Acciono. Ah, y me pedía que el coeficiente de roce fuera 0. Entonces, ahora sí, con mi torque de carga nominal y el coeficiente de roce 0,
obtengo lo siguiente. Miren, si nos fijamos, aquí tenemos el segundo 2. Aquí tenemos el segundo 2 y aquí tenemos nuestro torque de carga, ¿verdad? Que la verdad es que en comparación a la magnitud de la velocidad es muy chiquitito, pero si yo aquí agrando, efectivamente se aplica a los 2 segundos. Y si nos fijamos, a los 2 segundos hay como un cambio brusco. ¿Y por qué? Porque si nos fijamos, aquí, aquí en el modelo, el torque está restando. Entonces como que si nos fijamos en la gráfica, como que aquí la velocidad estaba así subiendo, estaba inspirada, y de repente aparece ese escalón que está produciendo una disminución en el torque y baja. Y llega a su estado estacionario. Como que no alcanza a embalarse como vimos antes, porque recordemos que antes tenía una velocidad como de 10.000, pero esta vez, bueno, superó con creces la velocidad nominal, que era como de 1750, pero no tanto, no tanto como antes. Ahora llegó hasta más o menos 5000, 5715, algo así. Entonces, eso. Y si nos fijamos, aquí tenemos nuestra corriente de partida. Y la corriente, recordemos que antes había vuelto cero, ¿verdad? Si se fijan, aquí estaba pasando algo similar, como que la corriente estaba queriendo irse a cero porque como que acá decía, ah, ya no, ok, la accioné, no tengo nada más que hacer, me voy. Pero a los 2 segundos, que fue cuando se aplicó la carga, la corriente dijo, chupa ya no hay roce, pero hay una carga, entonces tengo que alimentarla, ¿verdad? Porque ya no tengo roce que se oponga al movimiento, pero tengo una carga que necesita moverse, ¿verdad? Necesito energía para mover esa carga. Ya no simplemente el sistema puede funcionar como por su propia inercia, ¿verdad? Porque la inercia, recordemos que se aplica para los dos lados. La inercia es la oposición al movimiento y cuando se logra una velocidad constante, también eso es un tipo de equilibrio que también tiene inercia, ¿cierto? Entonces hay una inercia que romper. Así que nos vamos con corriente a este nivel y el torque también no se va a cero, pero se mantiene bajito. O dentro de los valores normales, ¿verdad? Porque como no hay roce tampoco es tan terrible la situación. Ahí de nuevo no saqué el pantallazo. Entonces saco aquí un pantallazo y lo agrego al Word. Y tengo el 1.4. Que el 1.4 nos pide lo mismo que hicimos aquí, solamente que tenemos que devolver nuestro coeficiente de roce. Entonces aquí vamos con el coeficiente de roce 0.1. Vamos. Ahora tenemos carga nominal y roce. Y ahora se puso más rara la cosa, ¿verdad? Por aquí tenemos ya dos factores que nos están como exigiendo corriente de armadura, ¿cierto? Recordemos que el torque se aplica al segundo 2, o sea que antes del segundo 2 estábamos teniendo un comportamiento en vacío y después del segundo 2 un comportamiento con carga. Bueno, igual que en el ítem anterior, en el comportamiento en vacío nos vamos comportando normal, como se comportaría el vacío, una pequeña corriente de arranque, la velocidad evolucionando de forma normal hasta como los 1750 y se aplica la carga. El sistema demanda más energía. Si se fijan ya no se va para acá abajo y sube un poquito, porque antes se iba para acá abajo porque no había roce, porque la corriente dijo, ok, voy a descansar, pero ahora como hay roce, la corriente ya no baja tanto, llega a su estado estacionario, al igual que la velocidad, y la velocidad disminuye. ¿Y por qué disminuye la velocidad? Porque recordemos que la energía no se crea
ni se destruye, solo se transforma. Entonces para poder darle, para poder mover esa carga hay que sacrificar un poco de la máquina, ¿verdad? Porque si nos fijamos, lo único que estamos modificando son la corriente y, y la carga. ¿No? O sea, perdón, estamos modificando la carga y el coeficiente de roce, no estamos modificando ningún otro aspecto de alimentación ni nada, así que la energía disponible por la, o sea, la energía de la que dispone la máquina no ha variado. Así que se sacrifica un poco de velocidad para poder accionar esa carga. Por eso es que a partir del segundo 2 la velocidad baja y llega a un estado estacionario de aproximadamente como 9,55, algo así. ¿Ya? Lo mismo con el torque se estaba manteniendo a valores normales, bueno, aunque no se nota porque si nos fijamos, aquí hay como una pequeña variación, pero se mantiene dentro de lo normal, ya que igual tenemos una corriente, o sea, perdón, una carga nominal, así que la situación no es tan terrible. Pero solo por experimentar, pero primero voy a sacar el pantallazo. Saco pantallazo. Y ahora, solo por experimentar, vamos a probar con una mayor carga por sobre la nominal. Vamos a ponerle ahí, vamos a volver local, a poner 70. Entonces acciono y no, ahora sí que todo mal. Aquí hay una sobrecorriente, aquí se me va la... De hecho el motor como que es tanta la carga que se me invierte, comienza a funcionar como comienza a funcionar como generador. No, no está funcionando. ¿Por qué? Porque yo le puse un torque de carga de 60. Y si nos fijamos, a ver, voy a ponerlo en vacío. Si nos fijamos, el torque de funcionamiento normal de la máquina es aproximadamente de como 18, ni siquiera alcanza a ser 20, el torque eléctrico. Torque eléctrico. Y si nos fijamos, aquí teníamos nuestra resta, ¿verdad? No estaba aquí. Aquí teníamos nuestra resta del torque eléctrico menos el torque de carga. Entonces, si yo pongo un valor de torque de carga que supera el torque eléctrico, la máquina se comienza a comportar como un generador, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que para el generador se entrega potencia mecánica, o sea, se entrega energía mecánica a través del eje de la máquina y esa energía mecánica es transformada eléctrica, ¿cierto? Entonces, algo así está pasando, ¿ya? Y ese sería el caso de una sobrecarga. Entonces ahí sigue en cero y vamos a ver el siguiente ítem, que es el efecto del momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia es ese estado, o sea, es el estado intrínseco de los cuerpos de que se mantienen en equilibrio. Recordemos que equilibrio puede ser o velocidad constante, como en el estado estacionario, o, eh, ¿cómo se dice? O reposo. En un inicio, la corriente necesita romper con el reposo, ¿verdad? Por eso tenemos el tema de la corriente de partida. Y después, cuando estamos ya en funcionamiento, si es que ocurren perturbaciones y estamos en estado estacionario, tendríamos otro tipo de inercia, que sería romper con la velocidad constante que ya agarra el motor, ¿verdad? En fin, vamos a analizar ambos aspectos. Vamos a tener, uy, vamos a tener que modificar entonces la inercia, que es aquí el valor que acompaña a la S.
Se nos va a quedar 1 partido solamente en el coeficiente de roce. Estamos en vacío y damos play. Si nos fijamos, no hay sobresaltos de corriente, todo funciona súper bien, se llega súper rápido al estado estacionario. ¿Y por qué? Precisamente por lo que explicaba, de que no hay un estado que romper del motor. Si se fijan aquí, como que la corriente entrega y el motor así como que gira. Es como si fuera algo natural. No hay una inercia del motor, como que el motor está dispuesto a moverse. Entonces, la corriente puede funcionar de forma normal, el torque funciona de forma normal, la velocidad es la velocidad eh, normal de la máquina, 1750, todo funcionando normal. Ese es en el caso donde estamos en vacío y con una inercia cero. Entonces aquí tenemos caso 2 y aquí tenemos que este es el 2.1. Pues vamos a tener el 2.2 que es en vacío agregarle la inercia, ¿verdad? Bueno, yo le voy a agregar la inercia que está por dato y después vamos a agregar una inercia mayor para ver qué pasaría. En la inercia por dato nos fijamos que hay un pequeño sobresalto, efectivamente, en la máquina. Porque como había dicho antes, la máquina necesita romper con su inercia para poder funcionar, ¿verdad? Vamos a probar un nivel más alto de... Vamos a probar un nivel más alto de inercia. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, con 0,5. ¿Ya? Vamos a probar con 0,5. Si nos fijamos, cuando estamos con una inercia mayor, es mayor el sobresalto de corriente porque antes no llegaba a 200, ¿verdad? Ahora superó los 200 y la velocidad se demora más en llegar a su estado estacionario. Entonces, aquí lo voy a dejar en su valor normal. No, en cero. Porque ahora vamos a ver el caso donde de nuevo es cero la inductancia y donde el torque de carga es el nominal. Entonces ahora tenemos solo coeficiente de roce, no hay inercia. Ay, recién le dije inductancia, era inercia. Bueno, ahora tenemos el caso sin inercia y con torque nominal. Entonces le pongo play. Y si nos fijamos, tenemos un caso donde ya estaba funcionando como dijimos aquí hasta el segundo 2, porque recordemos que yo estoy aplicando el torque de carga al segundo 2. Se está comportando normalísimo. Y después el segundo 2 tiene un pequeño salto en la corriente porque como se agrega una carga, hay que alimentar un poco más el sistema, ¿verdad? Y como se agrega una carga en el segundo 2, disminuye igualmente la velocidad. Y como no hay inercia, si nos fijamos antes, cuando agregábamos la carga, ocurría esto, como que la velocidad... Aquí tenemos el caso donde teníamos carga y el roce, ¿verdad? En este caso la velocidad disminuía lentamente, ¿cierto? La velocidad disminuye, pero en este caso la velocidad como que ya tiene como un, por así decirlo, parece un escalón y aumenta. O sea, perdón, disminuye como de golpe. Esa es la palabra. La velocidad disminuye de golpe. ¿Y por qué disminuye de golpe? Por lo mismo que dije antes, porque como no hay inercia, como que la máquina solo funciona eh, sin oponerse a lo que le diga las fuerzas externas, ¿verdad? Entonces su amplitud va a disminuir porque hay una carga, pero no le va a costar llegar a su estado estacionario.
a sacar pantallazo antes de que se me olvide. Y vamos por el 2.4. En el 2.4 queremos carga nominal y queremos inercia. Si observamos, vamos a tener que ahora, como hay inercia, ya el cambio de magnitud en la velocidad ya no va a ser brusco, ya no va a ser como tipo escalón, sino que va a ser lento. ¿Por qué? Porque la máquina, al tener inercia, necesita un cierto tiempo para poder llegar a su estado estacionario. ¿Por qué? Porque en este tramo de aquí, la máquina que está haciendo está volviendo a tener un funcionamiento constante, ¿verdad? Porque aquí está funcionando normal, en vacío, y aquí ocurre el cambio. Y como hay una carga va a disminuir, pero como hay una inercia, recordemos que la inercia también se encuentra en aquellos objetos con velocidad constante. Este sistema va en busca de su estado estacionario, ¿verdad? Y al haber una perturbación va a cambiar de estado, pero ese cambio, al haber inercia, no va a ser brusco, va a ser lento. O sea, no lento necesariamente, pero va a ser progresivo. Esa es la palabra. Y aquí igualmente en la corriente va a haber un aumento por el mismo efecto de que se está agregando una carga. Entonces saco el pantallazo y lo pego aquí. Entonces ahí tenemos los 4 puntos del ítem 2 y ahora vamos con el caso 3. Caso 3. Vamos a tener el 3.1, el 3.2, 3.3 y 3.4. En el caso 3, ¿qué nos piden? Nos piden el efecto de la resistencia de armadura. Nos piden, igual que antes, en vacío y con carga nominal, cuando la resistencia de armadura es 0, cuando es diferente de 0, y así, con carga también. ¿Ya? Entonces aquí voy a abrir mi simulación y voy a ponerme en vacío. El primer escenario es en vacío. Ok, y aquí la resistencia de armadura la varío. La resistencia de armadura es el valor que no está multiplicado por S, porque el que multiplica por S es la inductancia, ¿verdad? Porque ese S aparece de la derivada que se genera en el voltaje de la inductancia. Entonces, le pongo play, al scoop, y si nos fijamos, mi corriente se dispara y mi velocidad se dispara. ¿Y por qué se dispara? Porque no hay resistencia, no hay quien se oponga a la corriente. Entonces, cuando no hay resistencia, es como que la corriente tiene paso libre, así como que porque tenemos nosotros la expresión que es corriente igual a voltaje partido por resistencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que voltaje es corriente por resistencia, entonces corriente va a ser voltaje partido en resistencia. Como la resistencia es 0, esa cosa se nos va a ir al infinito, ¿verdad? Entonces vamos a tener una corriente altísima que probablemente nos va a quemar el motor. Entonces, hay veces donde queremos controlar la resistencia, pero la resistencia también nos protege los sistemas, ¿verdad? Especialmente cuando no hay resistencia y mantenemos los mismos niveles de alimentación. Entonces, vamos a tener que la máquina se nos va a embalar y la corriente se nos va a ir a valores peligrosos. Entonces, ese sería el caso con vacío y sin resistencia de armadura. La corriente se nos va a valores peligrosos.
Después tenemos el caso sin, o sea, con resistencia a armadura y en vacío, que básicamente, uy, aquí está, 0.5. Es lo mismo 0.50, pero para que se vea mejor. Bueno, ya estamos en vacío, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, tenemos lo mismo inicial. Tenemos un comportamiento de la corriente donde hay un pequeño sobresalto por la corriente partida y la velocidad logra llegar a su estado estacionario sin perturbaciones. No ocurre gran cosa. Ahora vamos a ver el caso con carga nominal, que se va a accionar al segundo 2 para poder ver el cambio, y sin resistencia de armadura. Si nos fijamos, va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Aquí. Solo que aquí en el segundo 2, bueno, la corriente ni lo nota, ¿verdad? Porque está, ya de por sí estaba subiendo, así que como que aquí podríamos ver quizás como que no hay casi variación, ya que como dije, al no haber resistencia, esa corriente se nos va a ir a las nubes. Entonces, como que existe una carga nominal, en verdad no va a ser gran cosa. Como que podemos ver aquí que afecta un poquito a la velocidad, pero ni tanto, porque ya esa velocidad, eso está embalado, como que un torque de 10 Nm, difícil que le haga algo, versus el torque que se está generando en la máquina, que es como 110 aproximadamente. Entonces, ese es el caso con carga nominal y resistencia de armadura distinta de 0. El 3.3 y el 3.4 sería con carga nominal y con resistencia de armadura. Aquí tenemos algo similar a lo que hemos visto antes. Ahora, como tenemos resistencia, nuestra máquina está funcionando igual como en un funcionamiento normal, ¿verdad? La corriente está limitada y como tenemos inercia y roce, este cambio en la velocidad al aplicarse el torque de carga va a ser progresivo. Entonces, así tenemos el 3.4. Y ahora vamos a ir al caso 4, donde tenemos el 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.